Qué bonito. Buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión de los diálogos a pie de página que durante 3 días va a ocupar este escenario para hablar de literatura. Bueno, yo diría más bien de literaturas en plural, de las distintas maneras que hay de acercarse a esta creación y no solamente eso, sino su relación con los distintos géneros y con otras facetas de la sociedad. Esta es una iniciativa de la editorial Palentina Menos Cuarto. Y subrayo lo de Palentina porque como es una editorial que tiene bastante prestigio nacional, a veces se olvida que es de aquí, y yo creo que es bueno decirlo, y es una iniciativa que ha encontrado el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, bueno, y de este precioso teatro en el que nos encontramos. Esta primera sesión lleva por título Palabras de película, y no se me ocurre un título mejor que resuma la razón que une a estos 2 grandes creadores que están conmigo y que ustedes conocen muy bien. Aquí a mi izquierda, Rodrigo Cortés, director de cine, productor. Guionista, yo diría que protagonista de una carrera fulgurante, porque desde sus primeros cortos ya tuvo repercusión internacional y eso le ha llevado a dirigir a grandes estrellas de Hollywood y sobre todo que su última película pues, la produzca una leyenda del cine como es Martin Scorsese. Y a su lado, Berna González Harbour, escritora, periodista, que ha ejercido el periodismo en muchos ámbitos, ha sido corresponsal en Moscú, subdirectora del País, que es un periódico al que está ligada íntimamente. Pero a mí me van a permitir que destaque una faceta que creo que es muy querida para las dos y que además fue la razón por la que nos conocimos, y es la del periodismo cultural. Pero bueno, ya no está aquí como periodista hoy, sino como una de las grandes escritoras de novela negra de este país. Y bueno, pues la razón que les une, y que es el título, es ellos saben lo que es estar a uno y otro lado de esa frontera que se establece cuando una novela pasa a ser una película. Al contrario, ocurre escasas veces, pero bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo viven desde uno y otro lado? ¿Cómo debemos también nosotros a veces juzgarlo? Porque oímos muchas veces, y últimamente que ha habido alguna adaptación de estas sonadas, bueno, a mí me gustaba más la película, no, la novela era mucho mejor, y a veces se nos olvida que son 2 lenguajes diferentes y que cada uno tiene, digamos, un camino distinto. Pero ellos saben esa experiencia. Rodrigo al menos ha adaptado dos novelas al cine, y Berna ha visto como su primera novela, Verano en Rojo, con ese mismo título, llegó también a las pantallas, y creo que hay otra por lo menos en camino o en tratos. Así que de todo ello vamos a hablar, pero como también los 2 traen libros recientes bajo el brazo, y antes de que se me olvide la organización me saque tarjeta amarilla, les diré que, bueno, como habéis visto, ahí fuera están nuestros libros y que al final del acto, y aquí mismo en el escenario, estaremos encantados de firmarlos si ustedes quieren, que en el caso de mis compañeros de acto seguro que van a querer. Así que, bueno, sin más preámbulos y porque ellos son de sobra conocidos, empezamos. Y voy a empezar contigo, Rodrigo, porque tu última película, Escape, la que digo que ha producido Scorsese, que protagonizó Mario Casas, por cierto, con un elenco de actores españoles estupendos, estaba basada en una novela de Enrique Rubio Parazón, pero fíjate, y aún diciendo, yo no he leído la novela, pero sí he visto la película, y yo vi a Rodrigo entero. O sea, a mí me parecía tu mundo, me parecía completamente Rodrigo Cortés en estado puro. Entonces, cuéntanos, mejor dicho, cómo llega a ti, cómo asumes el proyecto y si realmente la haces así tan tuya como parece. Conozco a Enrique hace mucho tiempo, desde que hizo su primera novela, llamada Tengo una pistola. Me enseñó esta novela hace 10 años, tal vez, 12 años, preguntando además si la consideraba adaptable. La leí, me interesó mucho. Tenía que ver efectivamente con cosas, con mi universo, y supongo que resonamos en una frecuencia parecida para muchas cosas, pero la consideré honestamente inadaptable. Me parecía que sobre la página tenía sentido, pero en cine iba a resultar
algo discursiva, algo fría, como una especie de tratado entomológico que seguramente no iba a encontrar su asiento emocional en la pantalla. Pero, para mi sorpresa, me di cuenta de que su premisa no me abandonaba y que casi contra mi propia voluntad me encontraba buscando maneras de que eso pudiera fluir en un mundo distinto. Y un día le dije, pasados ya muchos años, le dije, Enrique, si me dejas traicionar la novela, creo que podré honrarla, pero necesito traicionarla, porque es un lenguaje completamente distinto. La novela es muy distinta, es la historia de un chaval de 17 años con Asperger, que ha sido criado por sus padres, aislado de la sociedad, pero sí retenía esa poderosísima premisa, que es la de alguien que quiere ir voluntariamente a la cárcel y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. En su caso, para conseguir el orden aspergeriano que echa de menos de esa reclusión, en el caso de la película, por diferentes motivos. Y realmente no hice un vaciado de la novela o un desglose para su adaptación, sino que partí de una escena que ni siquiera está en la novela y de personajes diferentes, diálogos diferentes, diálogos nuevos, por eso percibes eso. Y a la vez, de hecho me dijo Enrique en un momento dado, si lo hubieras registrado tú no podría denunciarte, porque es distinta. Pero jamás se me ocurrió escamotear ese origen, porque ese ADN permanece ahí, con esa mirada corrosiva, y sobre todo porque yo no habría podido escribir una sola línea si no hubiera partido de ese mundo que generó previamente Enrique. Claro, porque además él suele decir, cuando habla de sus influencias literarias, te menciona. Luego ya había ahí como una especie de mundo común, ¿no? O de una resonancia común. Hay una cosa que me interesa mucho de Enrique, y supongo que es recíproca, que es que tiene una visión muy poco religiosa del mundo. Y cuando digo religiosa, me refiero a este tipo de adscripción ideológica profunda sobre las cosas que te obliga aparentemente a militar en órdenes. Y él tiene una visión mucho más desprejuiciada, muchas veces muy pesimista. Él la siente vitalista, sin embargo, porque, en fin, su cerebro es inextricable, afortunadamente. Y ahí me siento cómodo. Me siento cómodo exponiendo cosas con las que el espectador no está muy seguro de qué tiene que hacer con ellas. Me interesa mucho cuando una persona se está riendo y otra persona al lado en la butaca está llorando, asistiendo, por ejemplo, al dolor del personaje, y los dos en realidad están tratando de gestionar lo mejor que saben los mismos estímulos y no tienen muy claro qué deberían hacer con ellos. No hay una lección. A mí personalmente, como espectador y como lector, me aburre soberanamente que me den sermones. No soporto que me den sermones y, por lo tanto, no se me ocurre dar sermones, no se me ocurre subirme a una silla a leccionar a nadie. Y me siento mucho más cómodo estableciendo universos ambiguos, ambivalentes, que cada lector o cada espectador tiene que manejar como buenamente sepa, puede y quiera. La pregunta inevitable es, ¿y quedó el autor de la novela contento? Sorprendentemente sí. Claro, yo tenía mis propias reservas, porque cuando tomas la historia de alguien, por mucho que te dé su placet y por mucho que te dé sus parabienes, al final va a enfrentarse a algo para lo que va a tener probablemente expectativas. Pero es tan diferente que pudo salirse completamente de sí y se vio, es curioso, porque me dijo que se veía más reconocido en su historia en la película que en el propio personaje. De algún modo, él sentía que el personaje de la novela era un personaje que había inventado y por algún motivo, yo no lo hice de forma consciente, él sentía que el personaje de la película era él. Así que lo vio de una forma muy conmovida, esa es la verdad. Quizá la dificultad mayor era para Mario Casas, por eso esa ambigüedad que tiene el personaje, esa rareza, es a veces parecer antisistema, entre comillas, y ser el que más quiere que el sistema funcione para él, ¿no? Y que efectivamente la ley sea implacable y le lleva a la cárcel. Claro, porque la cárcel funciona muy bien
como amenaza en primera instancia y como castigo en segunda instancia, pero no como premio. Y este personaje la vive como premio. Y cuando alguien quiere la cárcel, ya resulta manipulable en ese sentido. Y además se convierte en una especie de apisonadora que pasa por encima de todo. La película, a su manera, es tan kafkiana que casi es anti-kafkiana, porque nuestro protagonista, en lugar de ser el señor K sometido a fuerzas superiores que lo exceden, él es la fuerza superior que excede a todo el mundo. Y bueno, para Mario efectivamente inicialmente fue problemático, aunque él estaba muy abierto, porque hacía muchas preguntas que no contestaba. Me dice, ¿y él por qué es así? ¿Tiene un pasado? ¿Tiene algún tipo de enfermedad mental? ¿Está en el espectro autista? Cuéntame. Yo no lo sé, Mario, no tengo ni idea. Llego a la película cuando tú. No lo sé, no vamos a trabajar desde ahí. Vamos a trabajar desde la verdad emocional de cada una de las escenas. Vamos a trabajar con la verdad del cuerpo, vamos a generar momentos y poco a poco, con ensayo-error a través de los ensayos, vas a capturar quién es N. Ya lo verás. Porque lo más delicado de la película es su tono, como bien sabes. Está en un equilibrio muy inestable, muy complicado. A veces surrealista, a veces de misterio. ¿Sí? Eso es. Y desde luego y nunca va a haber un juicio sobre esto. Habrá alguien que vea la película, y de hecho sucede, y dice, pobrecito, cuánto sufre. Y otro, al lado, dice, qué jeta tiene este tío, que renuncia a asumir sus propias responsabilidades y quiere que otros las asuman por ellos. Y otro dice, lo que tiene es una enfermedad mental. Y cuando me preguntan a mí, ¿y cuál es la verdad? Digo, no lo sé. Muchas cosas son verdad a la vez. Al mismo tiempo. E incluso tú puedes sentirte respecto del personaje de una manera en el minuto 20 y de una manera muy diferente en el 90, como sucede con el juez, con Sacristán. A lo mejor lo ves al principio, te ríes, te irrita, y sin embargo al final tiene un monólogo que te sorprende y que casi te obliga a rebobinar la película y que es muy poco complaciente. Y sorprendente además porque es que encajaba perfectamente en ese juego, ¿no? que se produce en la película. Eso es fantástico. Bueno, Berna, al otro lado, es decir, al lado del autor que ve como una novela suya pasa al cine, está Berna González Harbour. Ella es la autora de una serie de novelas policíacas que ha cerrado, por cierto. Creo que ya has escrito la última de la comisaria María, o eso dijiste en algún sitio. Está escrita la última por el momento. Ah, bueno, no. Bien, no nos olvidamos de ella entonces. Bueno, creó el personaje de la comisaria, de María Ruiz, en esa primera novela que se llamaba Verano en Rojo. Me llama la atención porque la película que se adaptó es del 2023. Para entonces ya habías escrito otras novelas, incluso algunas había quedado finalista del premio Hamed, que es muy prestigioso en este género, y la siguiente además ganó el premio. Sin embargo, empezaron por la primera. Cuéntame por qué. ¿Fue una decisión de la directora? ¿Pretendía quizás seguir después con la serie? Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Déjame dar las gracias a todos y todas los que estáis aquí, que no os veo, pero os intuyo porque nos iluminan los focos, y al Ayuntamiento y a la editorial Menos Cuarto, Zapatero. Perdón que tengo que decir todo esto, pero es un honor además estar aquí con Angélica y con Rodrigo, personas que ambas en sus ámbitos admiro enormemente. Y bien, Verano en Rojo. Bueno, empezaron por la primera porque hay intención de hacer toda la saga, o al menos 3 de las 4. Yo he escrito 4, efectivamente la última es Premio Hamed 2020 o 21, y todo el mundo me pide más y todavía no tengo más, pero algún día habrá, algún día seguiré. Y bueno, pues porque empezaron por el principio, es decir, Verano en Rojo es la primera en la que nace el personaje, nacen los personajes fundamentales que irán más o menos sobreviviendo o no, ya se verá, a los distintos avatares. Y bueno, porque ya sabes, Rodrigo lo sabrá perfectamente, los proyectos en cine tardan muchísimo más que los proyectos de novela, ¿no? Y desde luego Belén Macías, la directora, se enamoró desde hace muchos años, es una novela que salió en 2012, y desde el principio quiso interesarse. Tuvimos muchas reuniones al principio, su voluntad era hacer una miniserie,
Bueno, aquello quedó ahí en tierra de nadie, aunque hubo algunas opciones, y de repente apareció Gerardo Herrero, productor de Tornasol, que también le gustó. Y efectivamente yo llevaba ya, no sé si había publicado la tercera o la cuarta, cuando me la encontré en una fiesta, dijo, estoy leyendo Verano en Rojo y la voy a hacer. Y dices, Dios mío, 10 años después, es lo maravilloso de este recorrido, ¿no? Yo que soy periodista como tú, el periodismo muere al día siguiente, muere en el día. Tenemos nuestro currículum de acumulación de cosas hechas, pero lo maravilloso de la literatura es la proyección de largo recorrido que puede tener, que ahora mismo Verano en Rojo ha salido en Alemania, tantos años después. El sueño de la razón está saliendo en francés, es decir, el recorrido de las novelas dura muchos años, por fortuna, y si además llegan al cine y te regalan llevar al cine una novela como Verano en Rojo tantos años después, pues es maravilloso, porque también pone en valor la perdurabilidad o no de las cosas, ¿no? Cuando en las reuniones con Belén, que la directora, que respetó muchísimo mi criterio, aunque vaya por delante, yo ya digo que la novela es mía y la película es suya, y eso no se lo, ni yo le voy a quitar nada, ni ella a mí. Me decían por ahí cosas tremendas. Decía, primero la huelga de trenes, que ya ha supuesto un pequeño problema de organización, y luego esto, pero no hay peligro, aquí seguimos. Y tenía la palabra Berna y nos estaba contando esa primera película que llega de su novela. Bueno, que la experiencia de trabajar en coordinación con la directora fue estupenda, para mí muy novedosa, porque no soy evidentemente cineasta ni conozco el cine más allá de sentarme en la sala como espectadora. Y entonces, bueno, todas las preguntas que me lanzaba, para las que yo evidentemente no tenía respuesta, ¿no? De repente, esto fue antes de la pandemia, por ejemplo, me decía, me gusta, o sea, están bien tus personajes de la comisaria Ruiz y de Tomás, pero deberíamos meter un poco de sexo, por ejemplo, decía. Llegó la pandemia y yo decía, bueno, meter lo que os dé la gana, yo qué sé, o sea, vosotros sabréis. Llegó la pandemia y entonces, no, ya hemos quitado todo el sexo porque como no puede haber acercamiento entre los actores, pues hay que insinuar todo como en tu novela. Y yo, pues hacer lo que os dé la gana, y así, ¿no? Entonces, aprendí mucho, no aprendí, o sea, quiero decir, sería incapaz, pero me refiero a que me divertí mucho viendo cómo se va elaborando una película, y me refiero a cosas más importantes que el tema del sexo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando había que tomar la decisión sobre si situarla ya más adelante, porque habían pasado unos años, o hacer lo que Belén llamaba película de época. O sea, como está basada en el 2010, con el telón de fondo del campeonato en Sudáfrica, del Mundial de Sudáfrica que ganó España, o sea, yo defendí mantenerla en esa contrarreloj que suponía ese campeonato, mientras todos los ojos de los españoles estaban puestos en esos futbolistas, en Iniesta, en Casillas, etcétera. Un crimen sucedía y la comisaria Ruiz tenía los ojos puestos en otra cosa. Y entonces, bueno, al decidir, por ejemplo, por su parte, que fuera de época, que es a lo que llamó mantenerla en 2010, pues los teléfonos tenían que ser los de entonces, que no eran inteligentes. Claro, tú ves la película, aunque salió en 2023, y tiene unos teléfonos, esos que llevábamos todos en 2010, que eran pequeñitos, que no te servían para casi nada más que para hablar. O sea, un montón de pequeñas decisiones que desde luego a mí no se me ocurrían, y lo más importante, ver cómo lo que es la prosa de una novela, en la que tú has metido, por ejemplo, 3 folios para ir creando la atmósfera en la que se va a producir un encuentro, el viento, las puertas, un sonido, un perro que se va, no sé qué. En un guión eran un párrafo. Entra Tomás con ojos de deseo, mira a María, María le dice adiós, y se había evaporado la literatura, ¿no? Eso me chocó muchísimo. Tú es tu materia prima, claro, pero bueno, me gustó muchísimo, me divertí muchísimo, y sobre todo, y perdón, ya termino, sobre todo, esa sensación, o sea, escribir novelas, hacer literatura implica soledad. Es tú
y tu ordenador, tú y tu libreta, tú y tu cabeza paseando, aunque estés con tu familia, aunque estés con tu pareja, aunque parezca que estás, no estás. Tu cabeza está con tu novela, con tu cuaderno, y en cualquier momento, aunque estés con los demás, no estás con los demás. Y eso tan solitario que es la creación de una novela, cuando encuentra el eco, primero de la edición, o sea, de una editora, de los lectores de este encuentro, por ejemplo, aquí ahora, empieza a ser maravilloso, ¿no? Pero cuando llega al cine y eso que tú has hecho en esa soledad de la madrugada con tu café y tu ordenador y ves ese diálogo en boca de José Coronado y Marta Nieto, por ejemplo, como fue el caso, Luis Callejo o actores muy relevantes de la escena, y ves a los del catering y ves a estos y los de la iluminación y los del sonido, y dices, Dios mío, lo que hice en esa soledad con mi café y yo, y ahora tantas personas involucradas, es muy, muy emocionante. Y al mismo tiempo, eso que comentas de todo lo que a ti te cuesta poner en contexto un personaje, su pasado, por qué María tiene el carácter que tiene, que es una comisaria muy dura, ¿no? Parece que no tiene fisuras, que ha levantado un muro entre ella y los hombres, por ejemplo, a niveles, digamos, pues eso, amorosos o tal. Un director, una película lo tiene que hacer en segundos. O sea, Claro. eso, y con la complicidad además del actor o actriz que tiene que llevar eso a término, ¿no? Así. Sí, todo tiene que pasar a segundos. O sea, de hecho, la primera versión del guión daba para una película de 3 horas, que era muy fiel a la novela. Evidentemente no fue la última, hubo muchas versiones del guión y el resultado final se separa bastante de la novela, y es necesario porque necesita eliminar subtramas, recortar y redondear de otras formas, encontrar otros encajes para que esa trama tal como se ha quedado encaje como tal. Entonces, bueno, hay que aceptarlo. Yo lo acepté felizmente. Luego viene mucha gente, pues la novela es mejor, la película es tal, no han hecho caso a esto, al otro. No importa, o sea, creo que es una buena película y creo que es fiel a mi idea y a mis personajes. Hay diálogos que hice yo tomados de la novela y otros que, ya digo, para cerrar en su debido momento la novela tenía que crear otro tipo de subtramas. Y yo estoy feliz de la fidelidad que encontré en los personajes, en los actores, en la atmósfera, en la fotografía. Y ahora están preparando la siguiente, Las lágrimas de Claire Jones. Eso es bueno porque ha habido casos que seguro que muchos recordaremos de grandes trifulcas entre los autores de las novelas y luego los directores de las películas, algunas que llegaron a los papeles, como se suele decir, y fueron muy famosos. Y ahora te vas a enfrentar otra vez a ese proceso. Y si te preguntara así, haciendo como a futuro de Las lágrimas de Claire Jones, ¿qué te gustaría que de alguna manera quedara, que fuera el sustrato de la película? Es decir, para que quedaras contenta, igual que en este caso de Verano en Rojo. Bueno, a ver, para que yo estuviera contenta solo me faltó una cosita, por decir la verdad, y era que porque la novela transcurre en Madrid y Santander, mi tierra, y se trasladó a Navarra. Entonces, por ejemplo, todos mis seguidores santanderinos y familiares, etcétera, pues lamentaron esa parte. Y esta, bueno, no voy a decir todavía dónde va a transcurrir, también va a diferir de la novela, pero bueno, eso lo digo por tontería, por nacionalismo santanderino, que me entenderéis, porque aquí os vais todos a la playa de Santander, que os conozco. Pero no, entonces, ¿qué me gustaría que quedara de esencia? Bueno, lo que fue Las lágrimas de Claire Jones, o sea, la vulnerabilidad de una chica, de una mujer que parecía que lo tenía todo, riqueza, belleza, compañía, buena familia, etcétera, y no voy a decir más, y que lo pierde todo, ¿no? O sea, la vulnerabilidad de quien parece que fulgura y resulta que tiene un hueco que le hace perder todo, ¿no? Esa era la idea de la novela y ojalá sea la esencia de la película. Rodrigo, tú además de adaptar un par de novelas, sueles trabajar tus propios guiones. En la primera, en Concursante, era tuyo, otras veces colaboras. Es, supongo, más fácil cuando tú controlas todo el proceso, todo el guión,
o no, o cuando te llega un encargo que me parece que fue las luces rojas, Blackwood fue un encargo, es más complicado. ¿Cómo llevas esa diferencia? No es más complicado ni es más fácil. Lo difícil siempre es hacerlo bien. Cuando la idea original es tuya, puede que desde el principio empieces a visualizar según qué cosas. Son, por otro lado, universos muy distintos. El universo de la literatura y el del cine se parecen muy poco, en realidad. Comparten según qué cosas. Hay literatura más apegada a la narrativa cinematográfica. De hecho, hay novelas que parecen haber nacido rogando ser en algún momento películas o series. Algunas novelas son directamente guiones más o menos espolvoreados de adjetivos. Y el terreno de la literatura pura, vamos a decirlo así, con todo lo antipático que suena esto, porque el adjetivo literario ha sido manoseado hasta el punto de acabar por no significar nada, pero cuando algo entra dentro del terreno puro de sostener los mundos en el lenguaje, se convierte en muy difícil de adaptar. Y por eso posiblemente haya tan pocas películas basadas en grandes libros literarios. El cine tiende a preferir la acción, tiende a preferir la trama, por decirlo de alguna manera, tiende a preferir la narrativa. Y la literatura tiende a abrazar la resonancia, la evocación, el personaje se piensa, se reflexiona. No es tan importante la trama como de qué modo lo digiere o lo absorbe el personaje y en qué lo convierte. El lector completa los huecos mucho más que en el caso del cine. Pero cuando trabajas con material ajeno a cambio, tienes un desapasionamiento o una distancia muy objetiva que te puede resultar enormemente útil para trabajar sin prejuicios previos. Y incluso puedes tomar según qué ideas y buscarles un asiento diferente, muy poderoso, de una forma muy desprejuiciada, mientras que cuando el material es tuyo, muchas veces ya nace en un sitio y que es mucho más difícil que lo saques de esa caja. Lo que es más interesante es trabajar con buen material. Cuando tienes buen material, cuando tienes una buena novela, un buen guión o un primer borrador, eres feliz, sea tuyo o no. Y la ventaja cuando tú eres el autor del guión desde el principio, si es una buena idea, si es un buen guión, la gran ventaja es que eres el primero en la lista para dirigirlo. Que en lugar de ser un maravilloso guión que está circulando por Los Ángeles, que probablemente va a acabar haciendo Fincher o Scott, eres el primero. Si te gusta, te lo vas a quedar tú. Eso es bueno. ¿Y alguna vez se te ha ocurrido o has pensado o tienes en proyecto llevar al cine tu novela, Los años extraordinarios? No, porque por la misma razón por la misma explicación que he comenzado a dar. Amo ambos terrenos, amo ambos lenguajes, pero no los confundo. Y trato de apostar duro por ellos. Hay muchas formas de rodar. Se puede rodar con pura cobertura, de una forma puramente funcional. Muchas veces cuando se habla de cine y la gente reacciona muchas veces al cine, en realidad está reaccionando a la historia o a los personajes o a la trama. Pero el cine es lenguaje. Cuando el cine apuesta por sí mismo, es lenguaje. Y eso es el corte de plano, la mirada que sustituye un diálogo, el sonido que complementa algo que dice algo, la yuxtaposición o el choque de planos, el uso de la música, el uso de la luz, que dicen cosas. Ahí hay un lenguaje muy poderoso, que no tiene que ver con poner la cámara aquí, hacer un plano general y montarlo. Pues cuando hago cine, procuro embarrarme en el lenguaje cinematográfico hasta dentro. Del mismo modo, cuando escribo, trato de olvidar completamente el universo cinematográfico y no me apoyo en recursos cinematográficos, sino que trato de generar mundos y personajes que existen en y por el lenguaje. Y eso no resulta particularmente adaptable. Por ejemplo, una novela como Los años extraordinarios, si se llevara al cine, bueno, requeriría probablemente una serie larga por muchas razones. El protagonista, por ejemplo, tendría que tener diferentes edades, eso significa diferentes actores, con lo cual hay un desapego emocional cada vez que hay una de esas sustituciones.
no se respetan las leyes de la física completamente, es un universo que se parece al nuestro, pero que no es exactamente el nuestro. Eso si se rueda de una forma puramente realista, perderá gran parte de la poesía de su prosa. Probablemente debería ser adaptada más bien con recursos operísticos o más cercanos al... Operísticos me refiero que el mar fuera lonas, como en el teatro, como el cine de Méliès o como el cine de Michel Gondry, pero no me interesaría particularmente. Del mismo modo que en los cuentos, en cuentos telúricos, no encuentro prácticamente ninguno que tenga sentido en la pantalla, con la excepción posiblemente de Gente Serpiente, que quizás sí que comparta más elementos con el mundo audiovisual, pero no escribo pensando en una adaptación, ni ruedo jamás pensando en una novela. Y en ese lenguaje tan propio y tan especial hay una faceta de la que se habla poco, pero que a ti te gusta, porque además la ejerces, la de montador. Montador es una cosa absolutamente fundamental en una película. Tú tienes, el único Goya que tienes además es por montaje, creo. ¿Por qué te implicas tanto en esto? Es verdad que los directores normalmente se implican en ese proceso, pero hay un montador. Pero tú eres a veces el propio montador de las películas. No sé por qué, lo hago desde los cortos, desde que empecé a hacer cortos en Super 8 cuando era adolescente. Supongo que porque creía que era así para empezar, porque para mí el cine es una disciplina, como decía antes, fundamentada en el lenguaje, no tiene nada de arbitrario. Cuando escribo, pienso en cómo eso va a ser rodado, cuando escribo para el cine, no cuando escribo libros. Cuando escribo para el cine pienso en cómo eso va a ser rodado y cuando ruedo pienso en cómo va a ser montado. Es más, muchas veces escribo pensando en el montaje, pensando en cómo va a dialogar el final de una secuencia con el principio de la siguiente. Y eso nos lleva, aunque parezca paradójico, a una tercera disciplina que es la de la música, que para mí es fundamental, no necesariamente de forma literal. Cuando escribo, por ejemplo, probablemente la parte que más disfrute sea la reescritura, que es cuando ya has hecho el trabajo de picar piedra, ya has decidido todo lo que va a suceder, quién es quién y qué se van a decir, cuál es el material que va a constituir esa novela. Y a partir de ahí llega el trabajo de la propia musicalidad, que es el atender al propio flujo del lenguaje y encontrar un modo más sucinto, más inevitable de ordenar la sintaxis para que tenga su propia musicalidad. Del mismo modo, cuando ruedo pienso en la música del lenguaje, del montaje. Y si tuviera que definir el montaje en algún término o con un glosario o vocabulario, usaría el musical, porque tiene que ver con la continuidad, con la pausa, con la percusión, con el ritmo, y muchas veces cuando estás montando estás oyendo cómo tu cuerpo reacciona a un flujo de imágenes y lo estás modificando de forma visual. Y eso es probablemente el elemento que une lo que hago en cine y lo que hago en literatura, que es la musicalidad o el ritmo. Luego hablamos de esto en una obra que yo creo que la tiene en ese sentido. Pero Berna, yo creo que una de las grandes revoluciones que ha habido en el género de la novela negra es la incorporación de mujeres protagonistas en papeles que normalmente eran destinados a los hombres, es decir, los detectives, los policías. Bueno, si exceptuamos a personajes como Miss Marple, por ejemplo, pero era un campo dominado por los Poirot, Montalbán o Pepe Carvalho, ¿no? Y bueno, no es del todo reciente, pero es verdad que apareció Petra Delicado, Virginia Chamorro, que por cierto es escrita por un hombre. ¿Tú crees a María Ruiz pensando ya desde el principio que va a ser un personaje con continuidad? O sea, ¿tú digamos que te planteas esto así o salió de una manera mucho más natural, diría? Porque, si no me equivoco, esta fue tu primera incursión literaria, por lo menos la primera que se publicó. Es difícil decir. Vamos a ver, yo empecé con enorme inseguridad. O sea, quiero decir que cuando me planteé escribir esto, pues luchaba contra muchos años de no haber podido escribir por X razones, por las exigencias de la carrera, por la maternidad, por tantas cosas, ¿no? Y evidentemente ambicionas una serie. O sea, sí, la respuesta es, tenía la ambición de una serie, pero
yo no sabía primero si iba a ser capaz, segundo si lo iba a conseguir, tercero si iba a gustar, si iba a publicar. Y entonces, bueno, cuando todos empiezan a concatenar, pero sobre todo cuando soy capaz de escribirlo, que ya digo, parto de una inseguridad enorme porque llevaba 20, o sea, toda la vida quise ser escritora, pero me hice escritora de periódico, de noticias, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya empecé y lo logré, bueno, pues ya vi que sí, que había que seguir, que podía seguir, que tenía la energía, la fuerza y desde luego te vas enamorando de los personajes y los vas sacando adelante, ¿no? Y sin duda, respecto al tema de la mujer, sí, eso fue un motor importante para mí. Hablamos de 2010, ahora ya han pasado muchos años, pero es verdad que casi empecé por cabreo leyendo a Montalbano, precisamente, a quien adoro, o sea, a Camilleri, quiero decir, y su personaje Montalbano, a quien adoro, pero estaba harta de leer hombres escribiendo sobre hombres, ¿no? De Henning Mankell, de Chandler, de cualquiera. En general, el 90% era hombres escribiendo sobre hombres y donde las mujeres, sus únicos papeles eran o víctimas o idiotas o fan fatal, es decir, siempre en función de la inteligencia del hombre, del deseo del hombre. Ese es el papel que dejaban para las mujeres, idiotas que el hombre tiene que llegar a salvar, fan fatal, que lo lían todo y son las que tienen la culpa de todo, objeto de deseo, etcétera, ¿no? Y yo creo que todos tenemos en la cabeza las grandes películas con Humphrey Bogart y todas las novelas de Chandler, de Hammett, etcétera. Pero es que la novela negra, la gran ventaja que tiene es que es retrato social, es el costumbrismo de hoy, es el retrato de nuestra sociedad, de nuestros males, porque es un género que enfrenta siempre a alguien abusado y a su abusador, en cualquier ámbito, prostitución, droga, crimen, el ámbito que elijáis, pero siempre hay alguien abusado y alguien abusador. Entonces, vale, lo hacían en los años 20, en los 30, en los 40, en los 50, en los 90, pero, joder, 2010 y seguíamos leyendo hombres, escribiendo sobre hombres prácticamente. Y fue zarandeada por ese cabreo, también por lo que creé a la comisaria Ruiz. Por fortuna, bueno, quiero rendir aquí homenaje aparte a Patricia Highsmith, que para mí es una diosa de la literatura sin apellidos, o sea, sin género en general. Y ha habido, desde luego, has mencionado a Petra Delicado. Después ya han surgido muchas mujeres escribiendo, muchas protagonistas mujeres, pero era un género que se había quedado atrasado y que ha dado el salto de retratar la realidad, que es... No. Obviamente sí, funciona. Esto es parte de la novela negra, o sea, no es casual, estaba preparado. Sí. Y de hecho mi comisaria hoy sería distinta, porque mi comisaria en 2010 es esa mujer, como he sido yo muchos años, que tiene que demostrar, y estoy segura de que muchas me entendéis, que tiene que demostrar en todo momento que hace el trabajo mejor aún que los hombres, porque si no la van a cuestionar, ¿no? Y no puede ceder nada al espacio privado, ¿no? Esa es la comisaria Ruiz. Hoy no, hoy me encanta ver que mis compañeras concilian, pueden decir en alto que se van a una reunión con sus hijos, entonces había que disimular, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé si te he respondido. Sí, no, o cuál estábamos es la hablando de que eso para mí de si nació como serie. Es un poco, sí. Y de repente tu última novela cambias completamente de registro. A ti, que además de la novela negra, en tus otras novelas, como por ejemplo la de Los ciervos, llegan sin avisar, siempre hay algo de misterio. A los dos os encanta el thriller, el misterio, en fin, esto es otra cosa que os une. Pero de repente, en ¿Qué fue de los Lighthouse?, cambias totalmente de registro y cuentas la historia de una familia, lo que te sirve como periodista que eres, porque en todas hay un componente con el tiempo en que se desarrolla que está unido a un acontecimiento social, y en este caso te sirve un poco para denunciar la descolonización del Imperio Británico.
cómo se hizo esa descolonización, los abusos que se cometieron y que, bueno, son similares, yo creo, en todos los procesos de descolonización, ¿no? ¿Cómo fue para encarar este asunto? Sí. Espinoso tema. Bueno, la realidad es que es una novela sobre una familia. Luego el colonialismo está ahí, pero yo nunca hago nada para denunciar nada. Eso, o sea, yo intento hacer novelas, historias donde los personajes se sostengan y nos representen y con los que podamos conectar, ¿no? Entonces, esto es la historia de una familia donde el abuelo, el patriarca, digamos, Everett Lighthouse, es un miembro del servicio colonial británico en África. ¿Por qué? Porque mi abuelo lo era. O sea, mi abuelo, veterinario inglés, era miembro del servicio colonial británico en Tanzania, entonces Tanganica, y de hecho mi madre nació ahí. Entonces, la leyenda, la épica que yo escuché toda la vida era que mi abuelo llevó las vacunas a África, ¿no? A Tanzania, las vacunas para los animales, y que vacunaba al ganado de Tanzania, que se crió así estupendamente. Y unido a esa épica, ya digo, de Inglaterra llevó la civilización al mundo entero. Los niños ingleses se criaron, y yo, como medio niña inglesa, también con los mapas del mundo llenos de banderas inglesas por todas partes, llevando hasta los últimos confines del universo la civilización, el Dios verdadero, las escuelas, las infraestructuras, etcétera, etcétera. Esa es la leyenda con la que yo crecí. Y cuando te haces mayor y te sigues relacionando con tu familia, y te empiezas a cuestionar, bueno, ¿qué hizo realmente mi abuelo allí, ¿no? En África? ¿Y qué hacían los veterinarios allí? ¿Y qué hacían los ingleses allí? Y bueno, pues empecé a investigar, me fui a los Archivos Nacionales de Londres, pedí los papeles y me fui encontrando pues todas las tropelías que cometieron los ingleses en Tanganica, ahora Tanzania. Paralelamente, indagué en mi propia familia, ¿no? Esto arranca con el entierro de Everett Lighthouse, el de verdad no era, o sea, era un Harbour, evidentemente, y cuando enterramos a mi abuelo, que fue en el 2000, el verdadero entierro, aunque ya la novela la he situado en el presente, pues hubo dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. Una, que mis primos ingleses no lloraban, ¿no? Y los españoles no parábamos de llorar. Y por eso en la novela los Lighthouse se repite siempre que los Lighthouse no lloran en público, ¿no? Y la otra es que dos de sus hijos, uno dio un discurso sobre él como si fuera A y otro como si fuera B, es decir, versiones contrapuestas sobre el mismo personaje. Y así nació la novela. O sea, la novela nace de intentar indagar cómo en una misma familia hay dos versiones distintas sobre un padre, y aunque esta familia sea inglesa y Harbour se convirtió en Lighthouse, es la historia de cualquier familia, porque en cualquier familia nos pasa que cada hermano recuerda al padre o al abuelo de una manera, y que uno se ha vuelto de derechas y otro se ha vuelto de izquierdas, y que uno, en este caso, cuestiona el colonialismo inglés y el otro lo defiende, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, he contado muchas cosas, perdón, pero porque sepáis que básicamente es una saga familiar que atraviesa varias generaciones, que se enfrenta a un secreto del pasado que vamos a ir descubriendo, y ese secreto pues va a generar aún más divisiones y enfrentamientos entre esos hermanos, nietos, etcétera. O sea que has dicho que ambos compartimos eso del thriller tal. Aquí lo que sí tengo y mantengo, no es novela negra, pero sí tiene las herramientas de la intriga, que yo no sé vivir sin ellas. Está claro, yo veo una peli ahí, ya te lo digo. Bueno, este libro que estamos comentando es lo último que ha publicado Berna, y Rodrigo tiene dos libros recientes. Uno, La piedra blanda, que ha hecho con Tomás Hijo, que es una... Bueno, el libro lo voy a decir, es maravilloso, a mí me ha parecido maravilloso, increíble. Y la forma en que está dispuesto, y por eso, hablando del ritmo y del fluir de los lenguajes, yo veo, fíjate, veía casi un storyboard en el libro. O sea, yo veo también ahí un corto, algo, supongo que no se ha hecho con esa intención,
pero en la historia de este pobre personaje es curioso además porque yo veía un poco el Lazarillo y alguien ha visto también esos ecos en tu novela. ¿Tú los ves? Ahora sí. Bueno, probablemente tenga que ver con que he vivido en Salamanca durante prácticamente toda mi vida, Tomás también, por lo tanto los dos nos hemos criado en una ciudad hecha de piedra y frío y eso nutre muchas cosas. Y la piedra blanda surge de muchos años también de conversaciones y amores comunes, como Cunqueiro, por ejemplo, como Buñuel. Y tanto Tomás, el grabador, el ilustrador, como yo, compartimos ese gusto, no diré que por lo irracional, pero sí con la ilusión consciente del simbolismo. Personalmente estoy muy poco interesado en las lecciones, como te decía antes, en los mensajes. Creo que si quieres mandar un mensaje, un medio mucho más eficaz es WhatsApp que un libro. Y en aceptar ideas que surgen de una forma irracional, lo cual no significa arbitraria. Significa que no hace falta intelectualizar su significado, sino que si encuentra asiento en un lugar y encaje es porque lo tiene y no hace falta domesticarlo. Hay que confiar en él y en el instinto narrador. Cuando escribí, por ejemplo, Los años extraordinarios, no tenía ni idea de dónde iba. Nací el 18 de octubre de 1902 y no sabía quién estaba hablando. Lo averigüé después. A mitad de página escribí, eso sucedió unos años antes de la llegada del mar a Salamanca, y entonces es cuando supe que iba a llegar el mar a Salamanca y que iba a tener que hacer un capítulo que hablara de ello. Y es una forma, por un lado, muy liberadora de escribir, por otro lado, bueno, muy suicida, pero que no sepas lo que vas a hacer no significa que no sepas lo que estás haciendo. Son cosas muy distintas. Es como si partes de un lienzo en blanco y pegas un brochazo, o incluso se cae un cubo desde el techo y crea una mancha. Eso ya te da algo, te da un estímulo para hacer algo. Y tú ves lo que estás haciendo. Y llega un momento en que sabes a dónde vas y empiezas a conocer a tu personaje. Y eso sucede en Los años extraordinarios, donde hay un personaje que no hace ningún esfuerzo porque se le quiera, como sucede en Escape, la película que has mencionado. N no hace ningún esfuerzo porque el espectador lo adopte, no es complaciente en ningún sentido, y en el caso de La piedra blanda, Pedro de Poco, que es su protagonista, tampoco hace ningún esfuerzo. De hecho, es un personaje hierático, sin expresión, y a la vez percibimos que tiene emociones, pero son emociones que laten dentro de esa piedra. El trabajo fue muy bonito porque empezó con una especie de cantar constante de ida y vuelta. Yo hice un guión inicial, si lo queremos llamar así, una serie de frases muy resonantes que nos permitían avanzar en la historia. Tomás empezó a hacer una serie de bocetos. A partir de los bocetos yo modificaba el texto, esa modificación modificaba sus bocetos. A veces yo sentía que algo que había escrito quedaba hasta tal punto diluido dentro de la ilustración que lo mejor que podía hacer era retirar el texto y callarme. Y luego llega la fase en la que ya no hay marcha atrás, que es la de la gubia, porque es un grabado. Llega un momento en que eso acaba en la plancha de linóleo, con un calco, saca su gubia y empieza a herir la plancha. Y queda esa última fase que mencionabas antes, que es la del viaje de la ilustración a través del espacio en blanco. Cuando uno abre ese libro, le da la sensación de que tiene un libro antiguo, de que tiene algo así como el primer libro, el primer tratado de santos, como si lo hubieran hecho Maese Tomás Hijo y Fray Rodrigo Cortés o algo así. Y cuando uno ve el espacio en blanco dice, ¿por qué solamente hay una imagen aquí? Y da la vuelta y hay solo otra imagen, y de repente ocupa una doble, y de repente es un sello de correos en una esquina. Y eso que resulta sorprendente en una librería, cuando uno lee las 4 primeras páginas lo entiende todo. Ve la primera viñeta que dice, me llamo Pedro de Poco. A veces como pájaro, cuando tengo hambre. Eso es. Y como pájaro. A veces tengo hambre, dice, cuando tengo hambre mato a un jilguero. Y pasa a la siguiente, dice, y me lo como. Y la viñeta se ha ido desplazando en el espacio vacío. No creo que funcionara nada bien en cine, no creo que funcionara bien en un cortometraje,
porque hay elipsis constantes, hay saltos que tienes que completar como lector, partes en la infancia y 4 planchas después estás en la adolescencia y no sabes muy bien qué ha pasado y a la vez todo ese mundo resonante se completa dentro de ti, pero a la vez la sensación al verlo es que estás ante algo así como el storyboard de una película muda o que eso tiene elementos comunes con el cine, así como cuentos telúricos, Verbolario o Los Años Extraordinarios no tienen relación con el cine. En el caso de la piedra blanda sí que hay un viaje de la imagen en el tiempo y el espacio y eso tiene algo que ver con el protocine casi, como si fuera una mezcla de expresionismo. Como pasar las páginas y que se mueva, ¿no? Da esa sensación. Eso es como el flipbook, ¿no? Sí. Como si con el pulgar pudieras dar vida a esa historia. Es lo que yo me imaginaba, ¿no? Y dices tú lo de los cuentos telúricos, es cierto, pero fíjate, ese libro que reúne cuentos de distintas épocas y que has ido encontrando, ¿no? El hilo que hace que puedan estar ahí en perfecto contexto, tiene, de todas maneras, eso que tiene algo de lo que haces, que es esa atmósfera a veces surrealista, a veces absurda, a veces llena de humor, que envuelve todos los cuentos, ¿no? La fantasía también. Y solo hay uno que te permites hacer, o así lo he visto yo, como una especie de poética del cuento. Cuando el abuelo le está contando a la niña esa leyenda que todo el mundo conoce, pero que se la está contando, en realidad tú estás contando que el abuelo cuenta, ¿no? Y en esa forma de hacerlo, en ese metacuento, de alguna manera estás haciendo una poética de la narración breve que intuyo que para ti es muy importante también. Yo creo que en la vida me he sentado a hacer nada concreto. Nunca me he sentado a ser poético, ni a ser surrealista, ni a ser divertido. Me siento a escribir, a ver qué pasa. Y pasan cosas. Y pasan cosas que a ti mismo te sorprenden. Cuando ese abuelo empieza a contar algo, yo inicialmente parto de un relato que prácticamente es humorístico, que es una especie de desdoblamiento de una fábula que todos conocemos, una leyenda, la de las casillas de ajedrez y el grano de arroz que se va duplicando, con una interpretación casi humorística. Y de repente en labios de ese abuelo se va convirtiendo en algo que efectivamente tiene una característica casi metaliteraria, se convierte en extrañamente nostálgica, empieza a transmitir una tristeza profunda a través del humor, pero yo mismo no sé, lo único que estoy haciendo es darme libertad. Me doy libertad para que pasen cosas y trato de modelarlas deportivamente, aceptarlas, convertirlas en una especie de juego, convertirlo en un juego también para el lector, que no se encuentre todo eso masticado, sino que tenga que hacer su propio procesado, lo acepto, me divierto y trabajo su musicalidad. Y llego muchas veces a sitios, insisto, que me sorprenden a mí mismo, pero nunca hay una voluntad cerrada de llegar a una parte. Bueno, tengo que decir que tenemos el tiempo tasado, no sé qué tal vamos, podemos seguir un poquito más, estupendo, porque luego sí que dejaremos un pequeño espacio para si alguno de ustedes quiere preguntar algo. Pasando a Berna, una de las, la última por ahora, de la comisaria Ruiz, está muy relacionado con Goya. Un artista que he descubierto esta tarde que os interesa mucho a los dos, por cierto. De repente el caso que está investigando la comisaria tiene que ver con algunos cuadros de Goya y tú allí te metes y de pronto te sale algo, un ensayo, no una biografía, pero un ensayo sobre el pintor. Cuéntanos cómo fue que estas son las cosas también que da el proceso de creación, ¿no? Tú te pones a escribir una novela policíaca en el que de repente, ahora nos dices por qué de repente te aparece Goya por allí y de eso te lleva a algo tan completamente diferente, a hacer un ensayo. Bueno, es lo bueno de intentar crear, que es algo muy diferente de hacer churros, ¿no? O sea, de repetir. O sea, uno podría, sobre todo en el género negro, uno podría repetir y repetir el canon y seguir así hasta el infinito, ¿no? Y respeto a quien lo haga, ¿eh? Pero digamos que, joder, los que intentamos como asumir nuevos desafíos, plantearnos algo que no hemos hecho hasta ahora, etcétera, pues nos pasa Goya por delante, por ejemplo,
y te frena todo, ¿no? O sea, a mí Goya me pasó por delante de distintas formas, por embelesarme con las pinturas negras, por un lado, por conocer la historia de su cadáver sin cráneo que está en San Antonio de la Florida, Ermita de Madrid, por buscar como una loca la Quinta del Sordo, que era su última morada, y encontrarme que evidentemente no existe y solo hay una plaquita así que dice que allí pudo ser. O sea, de repente muchas cosas me empiezan a llevar a Goya y sobre todo la reflexión de que, o sea, por un lado las pinturas negras. Bueno, es que si me pongo a hablar de Goya podemos estar aquí 2 horas, pero las pinturas negras, mirándome de tú a tú con las pinturas negras, y os recuerdo, las habréis visto todos en el Museo del Prado, el cabrón, el aquelarre, el Saturno comiendo a su hijo, devorando a su hijo, el perro semihundido, la parca, todas ellas, que son pinturas que él tenía en su casa, es decir, que no hizo para la realeza, no hizo para la aristocracia, para pedido ninguno, ni siquiera como los grabados que los pretendía vender. Es decir, es algo que hizo para decorar su casa. O sea, todos ponemos un cuadro de Ikea para desayunar con algo bonito, de Ikea mínimo, pero ojalá podamos con algunos cuadros un poquito más alegres, ¿no? Para desayunar ahí el café con leche. No, pues él desayunaba con Saturno devorando a su hijo, ¿no? Y entonces, bueno, me empiezo a preguntar por qué tiene Goya en la cabeza, por qué es así. Y yo, como novelista de negra, que aspiro a intentar entender la negritud del alma humana, porque no es eso, no es otra cosa sino eso, el intentar hacer novela negra, bueno, pues me empiezo a involucrar con la historia de Goya, empiezo a investigar, a estudiar y empiezo a plantearme un caso en el que efectivamente vamos a encontrar un crimen, luego otro, sucesos que de repente nos vamos a ir dando cuenta, bueno, como ya han pasado 5 o 6 años, lo puedo decir y ahí me quedo, de que tienen que ver con Goya. Y mi comisaria Ruiz se va a tener que empezar a empollar qué está pasando con ese criminal y con esto que nos lleva a Goya, va a tener que aprender a la vez que yo. Y bueno, no voy a contar más de esta novela, que efectivamente fue la que ganó el Hammett y que es la última que he hecho de la comisaria Ruiz. Nos va a ir llevando, intenté hacer lo que hacía Goya desde el punto de vista de la novela negra, que es las capas. Goya sabía descender a todas las capas sociales, o sea, podía pintar a Carlos IV y a María Luisa y podía pintar a Fernando VII y podía pintar a la realeza y a la duquesa de Osuna y a toda la aristocracia o a la duquesa de Alba, pero luego se bajaba y pintaba al clero con su gula, pintaba a las prostitutas, a las celestinas, pintaba a la gente real, a la gente de la calle, por no hablar de los grabados de la guerra, cuando pintaba hasta el canibalismo, ¿no? Es decir, él supo excavar en todas las capas de nuestra sociedad y supo pintarnos a nosotros. O sea, 250 años atrás, él nos pintó a nosotros tal y como somos, ¿no? Y ahí está el duelo a garrotazos. Bueno, que me voy. Ahí salió esa novela, El sueño de la razón, que todos sabéis que produce monstruos, porque nos lo dijo él. Entonces, ¿qué pasó? Que efectivamente, una vez que hube publicado esa novela, etcétera, etcétera, resulta que Goya me desbordaba y pasó un tren, bueno, no es buen día para hablar de trenes precisamente, pero bueno, pasó un tren metafórico en forma de escribe eso, escribe una historia de Goya contada por ti. Me lo propuso un buen editor y amigo y yo dije, pero no, hombre, ¿cómo voy a escribir yo un libro sobre Goya con las Manuelas Menas y las académicas y académicos que hay por ahí? Es que quiero tu mirada, tu voz, o sea, de alguien que lo ha investigado y que lo sabe enlazar con el presente. Y eso es lo que intenté. Goya en el país de los garrotazos es un libro que intenta atravesar la vida de Goya y unirla, enlazarla con nuestro presente, con esta teoría que os digo de que nos pintó a nosotros. Y ahí está todo. O sea, pintó a los Borbones y tenemos un Borbón
fugado en Dubái. O sea, quiero decir, hay una línea entre Carlos IV, Fernando VII y Juan Carlos I. O sea, si Goya lo hubiera pintado, sabemos muy bien cómo lo habría pintado Goya al rey Juan Carlos I, ¿no? O a toda la familia real, o los bulos que empiezan por su propia vida. Sus primeros biógrafos se inventan incluso que se lo encontró un cura con 14 años y lo sacó del pueblo de Fuendetodos y se lo llevó a la ciudad. ¿Eso era un bulo? No. Nació en Fuendetodos, pero al mes ya se lo llevó su mamá a la Zaragoza, donde se crió al amparo de su padre, maestro dorador de la Basílica. Es decir, un montón de cosas que me servían para unir su vida con nuestro presente. Y ahí nació ese Goya en el País de los Garrotazos, que sigue vivo y me ha dado muchas alegrías. Bueno, y ahora, antes de dar paso al público, ¿qué va a ser lo próximo? Rodrigo, ¿qué estás escribiendo? Aunque no sepas muy bien a dónde llegará, si, al menos sabes si llegará a una pantalla, llegará a un libro. Siempre he pensado que de los proyectos solo merece la pena hablar cuando dejan de serlo. Mientras tanto, y creo que lo decidí con 14 años cuando leí un fotograma sobre el proyecto que iba a hacer Scorsese sobre Gershwin. Esa película no existió nunca. Supongo que se pasó 20 años oyendo hablar que qué pasaba con la película de Gershwin. Y además hacer una peli es subir una montaña. Así que tengo los crampones y el piolé y efectivamente tengo varias pelotas en danza y alguna de ellas caerá al suelo. Y sí puedo decir que en otoño publicaré mi próximo libro y ya nos enteraremos todos de cuál es. Podría decir en cuanto lo escriba, pero no, está escrito y cuando llegue el momento hablaré de él. Por lo menos género. Género... Indefinido. Fluido. Exactamente. Realmente he hecho una pausa porque no tengo ni idea de cuál es el género. Que eso me vale para tantas cosas. Que si me preguntaras de qué género es Escape, digo, no, sigo tratando de averiguarlo. Además, así, si te preguntamos más veces antes de que salga, puedes improvisar. Puedo ir ensayando respuestas, efectivamente. Si el género es eso que deciden los editores o los periodistas, esos seres que tienen que poner titulares. Qué gente. No, pero es verdad. Sí, ¿Tú, yo un poco lo mismo. O sea, yo tengo una idea y estoy documentándome y trabajando en los personajes, sobre todo, entre otras ideas, pero estaba avanzando un poquito. Pero me siento como si yo hago montaña, como si fuera a hacer una ruta de montaña. Creo que la he elegido, la ruta, aunque pueden cambiar las condiciones climatológicas todavía y de repente si nieva mucho, pues igual hago otra. Pero bueno, si hago esa que es en la que estoy pensando y trabajando, me siento como en ese momento en que, bueno, ya está, ya he elegido la ruta, he mirado más o menos por dónde va, voy con el coche al parking, y entonces estoy en ese momento, que voy hacia el parking antes de empezar la ruta, antes de empezar la subida. Y ahí estoy. Toda novela, bueno, en realidad toda obra de creación muchas veces requiere un trabajo de documentación, que hay escritores que disfrutan y escritores que aborrecen. ¿Cuál es tu caso? Porque sí que, por ejemplo, en la última hay un trabajo de documentación, se ve, lo has comentado. ¿Es apasionante o, por el contrario, dices qué horror que tenga que hacer esto? A ver, es apasionante cuando te metes en los archivos británicos ahí en Londres, al lado de Kew Gardens, y te pasas unas horas y horas o sea, las primeras horas pues no son apasionantes, porque como los ingleses lo registran todo, está la máquina de escribir que pedían a Londres porque les hacía falta en la oficina de Addis Abeba, vale. Que tenían necesidad de un nuevo becario, entonces te pasas horas muy aburrida y de repente te aparece una joya. Entonces sí es apasionante en ese instante, ¿no? O sea, la documentación no me cuesta, soy periodista y, bueno, y tampoco creo que haga falta ser periodista, pero sé buscar información. Lo apasionante es escribir, o sea, aislarse, fluir, tu ordenador, lo dicho, el café y ya, o sea, vale, tienes ahí todos los artilugios, la documentación, los post-it, las cartulinas, lo que sea, pero es encontrar la palabra, encontrar una palabra tras otra, ponerla, la adecuada, eso es lo
Eso es lo palpitante. Seré lo más breve posible. Como sabes, he competido en todas las distancias olímpicas, en el diccionario satírico, el relato corto, la novela, y del mismo modo he trabajado en el jazz, por decirlo así, sentarte a ver qué sucede, y también el tener que adaptar algo que te obliga a hacer un desglose, o ahora mismo, por ejemplo, estoy a mitad de un guión que se basa en unos hechos reales que sucedieron hace unos años y me ha llevado muchos meses de documentación. Son trabajos muy distintos y eso sí que te obliga a escaletar y a preestructurar de una forma muy disciplinada. Y generalmente cuando tienes que hacer esas labores tan prolijas de documentación, y estoy seguro de que Berna se ha visto en esas, llega un momento en que comprendes que tienes muchísimo más material del que jamás podrás usar. Y a la vez no hay más remedio, porque necesitas entender muy bien un mundo. Pero llega un momento que es el de la mutilación inevitable, y es saber cómo de todo esto extraigo el hueso para conseguir un esqueleto viable que de alguna manera contenga todo lo demás, aunque solo sea por resonancia. Y esa es la parte más complicada. Muy bien, pues yo creo que nos han lanzado muchas propuestas y cosas interesantísimas. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Lo único que, como bueno, tenemos pocos minutos, sí que voy a pedir que las preguntas sean breves y concisas. Y por ahí veo la primera mano alzada. No sé si tenemos micro o... ¡Ay! Aquí, mira. Buenas tardes, vengo de Dueñas, de la Biblioteca Pública de Dueñas, y quería preguntarle a Rodrigo. Me encantó el discurso que diste en los premios Feroz cuando te dieron el premio a la mejor película por El amor en su lugar. Quería saber qué opinas de los premios en general, tanto de literatura como cinematográficos, actualmente. Nada más, muchas gracias. Creo que no tiene mucho objeto pensar en si los premios son justos o injustos, porque no es su función. Los premios son injustos siempre, cuando te los dan y cuando no te los dan. Entre otras razones porque no es atletismo. Es muy objetivo saber quién ha saltado un milímetro más o ha llegado una milésima de segundo antes, pero poner a competir películas o novelas no tiene la función de determinar cuál es la mejor del año, sino de generar una autopromoción de una disciplina ante el mundo. Cuando se dan los Goya o los Oscar, son para que todo el mundo preste atención durante X días a una industria. Y se elige, como en las fallas, una fallera mayor, pero lo importante no es la fallera mayor, sino las fallas. Y bueno, los padres de la fallera mayor están muy contentos, y los padres de la otra, pues qué injusto, porque mi niña era mucho más guapa. Pero no deberías tomártelos con demasiada seriedad en ese sentido. Si te los dan, pues agradécelo, porque generalmente ayuda a esa obra. Pues se pondrá delante de la gente y habrá más gente que irá a ver esa película o que comprará ese libro. Pero cuando íbamos al cine de pequeños no pensábamos en nada de eso, ni en la taquilla que habían hecho el primer viernes, ni nada por el estilo. Y en lo personal trato de recordar mucho eso. Trato de mantener mi centro en ese sentido y de recordar periódicamente de por qué hago lo que hago, y no es por eso. Y hay que decir que además tienes bastantes premios que yo no los he comentado porque, por no alargar una presentación, y porque la primera vez que presenté un libro de Rodrigo, que fueron los cuentos telúricos, me escribió un email que decía: pero no pierdas tiempo diciendo las cosas que ya sabe la gente o que vienen en la Wikipedia, porque es perder el tiempo. Yo le he hecho caso, pero no lo he dicho, pero tiene unos cuantos premios, como ustedes saben. ¿Más preguntas? Es una reflexión, no, pues otro. Sí. Solo preguntas. No, perdonadme, es una reflexión breve. porque me encanta que esté este teatro como está hoy, hablando de literatura y de un concierto de otras cosas, ¿no? Y en esto debemos saber, más cuando se ha votado ahora en Aragón, a quién votamos para que haya estas cosas. Perdón. Bueno, era una reflexión, no una pregunta. Una reflexión que termina en una buena pregunta. Una buena sin reflexión, una buena reflexión, la verdad. ¿Qué más? Espere que... Primera novela hay un periodista, Luna. Sí. ¿Se ve usted reflejado en él? No, No, por favor. No,
No, en el estudio que hace de todo el trabajo, es como si fueran en una novela dos, la policía por un lado y él por otro. Pues me alegra que me haga usted esa pregunta. No, la verdad es que Luna es muy curioso, o sea, no soy yo, de hecho está inspirado en un compañero mío que ha cubierto toda la vida sucesos, décadas de sucesos, policía, un súper buen periodista de toda la vida que nunca necesitó ni Twitter, ni Facebook, ni nada, ni móvil, porque él sabía dónde ir, ¿no? Digo sabía porque está jubilado, ¿eh? Por fortuna está vivo. Pero confesaré una cosa. En la primera versión de Verano en Rojo, que escribí con esa inseguridad que he contado de mi primera novela, era un personaje que apenas salía en 3 páginas dispersas. Y mi primera editora vio su potencial, y, o sea, leyó el manuscrito y dijo, está fenomenal, pero le falta algunas subtramas. O sea, vas en línea recta, le faltan algunas, esto nunca lo he contado, le faltan algunas subtramas, entonces trabájala y dijo, tienes ahí un personaje que es Luna, que tiene muchísimo potencial. Y yo le dije, pero es que justamente como yo soy periodista no quería abundar en eso porque es lo que conozco. Dice, es que se nota que eso lo conoces, ¿no? Y vete por ahí. Y ese es el valor de un buen editor. Y la verdad es que lo trabajé mucho más. La novela creció en 100 páginas más o menos, en una subtrama en la que el protagonista era él, era Luna, y así nació la pareja fantástica. O sea, la comisaria Ruiz, que era más en edad, en modo de vida, en ser mujer, era más yo en ese sentido, y el periodista Luna, que representaba al hombre de siempre, el hombre de antes, el hombre que sabe, conoce todas las cloacas, machistón, por supuesto. Y, bueno, formaron ese dúo que se ha mantenido en las 4 novelas y que ojalá pueda hacer una quinta y desde luego ahí va a estar Luna. No sé si te he respondido. Más cosas. Pero mira, lo que se lo piensa es el siguiente. ¿Y a ti no te parece que hay mucho tópico en la forma en que los periodistas aparecen reflejados? Esto es una queja personal, como pueden comprender, o sea, esto me atañe. Tanto en el cine como en la literatura, siempre son personajes, bueno, que parece que les moralmente, en fin, borrachos casi todos, porque además normalmente son hombres, bueno, llevan una vida fatal, les importa todo, no sé. Yo muchas veces me enfado con la imagen que se refleja de los periodistas en el cine y la televisión. Bueno, pero yo creo que con todos los gremios, ¿no? O sea, hay muchos crees? gremios recurrentes. Los médicos tienen que estar hasta las narices de los CSI y de todas las series de médicos que hay que son absolutamente... ¿Os acordáis de Hugh Laurie ahí del Dr. House? Resonancia, punción, plaf, plaf. En 5 minutos ya lo tenía todo resuelto. Yo creo que son clichés y efectivamente muchas series, mucho cine pues avanza con clichés. Es verdad que ha habido mucha corrupción en el periodismo. O sea, ahora estoy pensando en la novela americana negra, donde nace la novela americana negra en esos años 30, etcétera, y el periodista siempre es corrupto y tal, pero es que era así, o sea, era así. O sea, si habéis visto El Gran Carnaval con Kirk Douglas, maravillosa. Billy Wilder. De Billy Wilder. Cómo, ¿recordáis esta peli? Cómo una mina o una cueva ha sepultado a un hombre y entonces el periodista pilla la noticia, es el que está ahí, estaba casi por casualidad y dice, o sea, y provoca incluso que en vez de rescatarle fácilmente como le podían haber rescatado, que aquello se prolongue y se va formando un gran circo, que es el Gran Carnaval, porque él tiene la exclusiva, tiene las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, no es exactamente así, pero a veces un poco sí. ¿Qué más? ¿Hay alguien, o intenta aterrizar un avión o hay alguien ahí? ¿No? ¿Sí? Sí. La pregunta es para Rodrigo Cortés. Un libro como Verbolario... ¿Dónde estás, por favor, para saber Aquí, dónde... aquí, gracias. la segunda. Demasiado cerca. Un libro como Verbolario
es muy diferente a los que habéis comentado. Vas guardando palabras durante años y luego surge el libro. Me gustaría saber el proceso de escritura de ese libro. Parte de una sección diaria en ABC. Todos los días cierro el periódico, el último faldón de la última página, con una definición de un diccionario satírico. Y no tiene ninguna vocación de comentar la realidad ni de resultar de actualidad, sino generar un pequeño cortocircuito y que el lector, a partir de una definición, no invento las palabras. Lo que hago es desnudarlas, invento las definiciones, como bien sabes. Y se genera una pequeña vuelta a la manzana, en que el lector siente que, es verdad, o siente que es una acepción, un ángulo sobre una palabra que no había mirado. Generalmente lo que hago es enviar 7 cada semana, por lo tanto no tengo ni idea de qué día va a coincidir ni qué va a haber pasado, por eso digo que no hay ninguna vocación de comentar la realidad. Y generalmente tengo una especie de huerto con varias palabras en desarrollo, como mínimo 70, para asegurarme de que cada semana envío 7 que estén bien, que ya hayan pasado muchos controles de calidad. Porque si tuviera que escribir una palabra cada día, muchas veces enviaría algo que me parecería buena idea a las 10 de la noche y no tanto a las 9 de la mañana, de forma inevitable. De esta manera he pasado el tiempo suficiente con ellas, puliéndolas, o hay veces que hay una idea y dices, esto está bien, hay una idea interesante, hay una paradoja, pero aún es burdo, aún se le notan las costuras y seguro que hay una manera de ser más directo, más incisivo, más poético, más musical. Y cuando se convirtió en libro, después de 1500 definiciones, yo pensé que iba a hacer 600 y me iba a retirar, no pensé que eso iba a durar tanto, lleva más de 10 años, soy el primer sorprendido. Adquirió otra forma diferente, porque tenía que poder ser leído incluso de la A a la Z. Y muchas veces había definido la misma palabra de diferentes maneras, lo cual quedaba recogido en el diccionario en forma de acepciones distintas. Y hay que encontrar el ritmo adecuado para leer esas acepciones. Incluso te podías encontrar con que algo que habías escrito en 3 años, con 3 años de diferencia, compartían un adjetivo y junto en el libro no podía funcionar así, tenía que ser reelaborado y reescrito. Y ahora mismo, probablemente, desde la publicación del libro, probablemente haya ya otras 1000 y pico palabras nuevas y en el futuro pues ya veremos qué hacemos con ellas, pero de momento sigo reincidiendo en el error cada día. Bueno, creo que había otra pregunta por ahí pendiente y creo que con ella ya finalizamos este encuentro, que podría prolongarse, pero ellos tienen que volver a casa también. Y no sé dónde estaba. Qué nervios, ¿eh? En el fondo, en la oscuridad. Aumentando un poquito más lo de los lenguajes, yo comparto efectivamente que hay 2 lenguajes, el literario y el cinematográfico. Está muy de actualidad esta cuestión, pero mucho. Por ejemplo, ayer se puso en la TV Un amor y está el libro, ¿no? ¿Cuál, perdón? Un amor. La de el Coixet. libro de Sara Mesa. De Sara Mesa. Y ahora está aquí en los cines Hamnet, que también lo ha leído mucha gente. Entonces el debate ahora mismo está fresquísimo por esta razón. Yo preguntaría si hay también un tercer lenguaje, sobre todo a Rodrigo, porque le conocemos de aquí, de la muestra de cine. Un tercer lenguaje sería una división del lenguaje cinematográfico entre el cortometraje y el largometraje. No creo, para empezar, no son departamentos estancos, ni hay respuestas puras, porque hay literatura muy literaria, vamos a decir una tontería como esta, un cine muy cinematográfico, y otro que no es tanto, que es más cine de trama, igual que hay una literatura más narrativa y menos fundamental en el lenguaje. Y cuando hablamos de corto y largo, hablamos de cuento novela, si quieres, podría ser una buena analogía. Pero claro, hay millones de tipos de cuentos y millones de novelas distintas. No constituyen en sí mismas géneros. Un cortometraje no es un género, es una distancia. Y un largometraje tampoco lo es. Puede ser absurdo, divertido, realista, semidocumental, dramático, absurdo, puede ser 1000 cosas. No diría que constituyen géneros. Del mismo modo, no creo que el cuento sea el hermano menor de la novela, ni creo que el cortometraje sea el hermano menor de la película. Pero sí que es verdad que
cuento tiene una tradición y una capacidad de llegar al público, aunque el lector tiende a no querer leer tanto cuentos como novelas, que le dan un lugar concreto, están en la misma librería, en diferentes estanterías, mientras que el cortometraje no tiene un circuito con un acceso tan directo al espectador, eso es verdad. Así que el amante del cortometraje generalmente tendrá que ir a festivales de cortometrajes como la muestra que tenéis aquí. No se proyecta un cortometraje desde una película, eso es verdad. Muy bien, pues hasta aquí este encuentro. No me queda más que agradeceros muchísimo vuestra participación, que ha sido estupenda, iluminadora, y a todos ustedes el que hayan querido acompañarnos esta tarde. Y hasta mañana, que habrá un nuevo encuentro. Y bueno, recordar